Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos al Satsang, todos los lunes. Hoy tenemos un Satsang especial. Vamos a estar hablando del catecismo de Shankaracharya, de nuestro gran maestro, Sri Sri Shankaracharya, en uno de los textos, que al traducir se llama El océano de beatitud del liberado en vida. Este texto lo estudiamos en los monasterios de la escuela Giri y de los Dashnam Swamis. Nosotros somos Swamis que pertenecemos al Sampraya de Sri Sri Adi Shankaracharya. Vamos a agradecer a nuestros maestros que nos permiten estar aquí con ustedes transmitiendo este conocimiento. Les invito por favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos, sus amigos, los primeros que se han conectado, para que en la medida en que yo voy cantando estos mantras que al principio hacemos, este kirtan, este vayan, este encuentro con el mantra yoga, dura unos minuticos y luego ya iniciaremos nuestra lectura de este sagrado libro tan hermoso de Shankaracharya. Bienvenidas, bienvenidos. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Ganganeshaya Namaha. Om Ganganeshaya Namaha. Om Ganganeshaya Namaha. Om Ganganeshaya Namaha. Ganapati, 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 Buddhi Siddhi, Buddhi Siddhi, Buddhi Siddhi, Buddhi Siddhi, Ganapati, 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 Ganapati,
Antes de iniciar nuestra lectura, hacemos esa invocación de nuestro sagrado Sampradaya. Om Sri Sri Shankaracharya Maharaj. Om Sri Sri Totakarchaya Maharaj. Om Sri Sri Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj. Om Sri Sri Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj. Jai Baba Jyoti Bale. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj. Jai Naga Baba. Om Shiva Mahadev Namo Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Jai Parampara. Jai Giri Parampara. Nosotros somos Swami de la escuela Giri. Somos representantes de esa escuela aquí en Sudamérica. Tenemos la bendición de nuestro amado maestro Taragiri Maharaj. Vamos entonces a iniciar el tema de hoy. Es un libro hermoso. Se llama Jivan Muktananda Lahari. Jivan Muktananda Lahari, que traduce el océano de beatitud del liberado en vida. Voy a tratar de hacer la lectura de todo el texto. Es un texto del catecismo de Shankara, es decir, de lo que se estudia en los monasterios shivaístas de la India. Dice así: Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Sri Sri Adi Shankaracharya. Al observar, como en una representación a los habitantes de la ciudad, constituida por una multitud de hombres y mujeres, los unos bien vestidos y las otras adornadas con joyas de oro, y al constatar que en esa visión se percibe de modo evidente incluso a sí mismo en el acto de experimentar su compañía, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro, ya no sucumbe a Maya, la ilusión. Al ver los árboles del bosque inclinar sus amables copas bajo el peso de las ramas y de los frutos, extender su tupida sombra y ofrecer el refugio de sus ramas a una multitud de pájaros que cantan suavemente, al aprovecharlo, bien de día, bien de noche, para acostarse en la tierra a sus pies, y haciendo allí, como en una cama, el sabio cuya ignorancia ha sido disuelta por la gracia del Maestro, ya no sucumbe a la ilusión. Ya sea que viva en un templo o en el suntuoso palacio de un rico, que viva a veces en la montaña, a veces en la orilla de un río, o aún en las chozas de las mejores entre los ascetas dedicados al silencio que han extinguido su propia mente, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro, ya no sucumbe a Maya, la ilusión. Ya sea que se deleite a veces en compañía de niños despreocupados que juegan tocando palmas, que se encuentre con mujeres jóvenes y atractivas, o que se lamente junto con ancianos del pueblo, cuya alma está llena de preocupaciones, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a la ilusión. Ya sea que se encuentre algunas veces sumido en una profunda discusión con unos eruditos sedientos de conocimiento, y otra disertando con eminentes poetas conocedores del sentimiento humano y expertos en la lírica, o con excelentes sofistas dedicados a abstrusos razonamientos y sutilísimas deducciones, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a la ilusión. Ya sea que se encuentre inmerso en ejercicios de continua y profunda meditación, u ocupados en actos de devoción para con las divinidades, realizados en total y humilde sumisión, y con el alma llena de alegría, trayendo ramos de flores perfumadas o simples ofrendas de pétalos y hojas, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a Maya, la ilusión. Ya sea que esté invocando alguna vez con los ojos llenos de lágrimas de alegría el nombre de la consorte de Shiva, o el de Shambho a Shiva, que esté invocando en otra ocasión el nombre de Vishnu o de Ganapati o de Surya, el sol fulgurante, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a la ilusión. Ya sea que se purifique alguna vez en el agua del Ganges,
que se sumerja en las que brotan de una fuente o en las de un estanque, ora calientes, ora frías, que se esparza por su cuerpo cenizas blancas como esencia de alcanfor. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Ya sea que se encuentre en espera de vigilia experimentando objetos sensibles o que solo haga el experimento de los objetos presentes en estado de sueño, o incluso que experimente la beatitud ininterrumpida del estado de sueño profundo, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a Maya, la ilusión. A veces con sus miembros como única vestimenta, a veces vestido con una magnífica capa, o a veces con una simple piel de león para ceñirle los costados, con la conciencia despierta y vigilante, en un estado de completa absolutez y radiante por la beatitud que brota directamente del propio corazón del perfecto, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Algunas veces estabilizado en el sattva guna, otras impulsado por el rajas guna, otras todavía bajo las influencias del tamas guna, y finalmente independiente de las tres, en calidad de ser transmigrante como aquel que recorre la vía indicada por las escrituras. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a Maya, la ilusión. Tanto cuando está inmerso en el más absoluto silencio como cuando está ocupado con toda su atención en discusiones acaloradas, o sin palabras, se absorbe en la beatitud del sí mismo, y sucesivamente se dedica a observar con indiferencia las múltiples actividades mundanas. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a Maya, la ilusión. Que se quite la risa de la boca para ponerla como ofrenda en las bocas abiertas, como los lotos de las divinidades. Que la quite de sus bocas para ponerla en la propia, o que celebre la no dualidad en la cual desaparece cualquier distinción entre el ser propio y el ajeno. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Que se encuentre en compañía de los Shaivas o de los Shaktas, o que resida con los devotos de Vishnu o con los adoradores del sol, o aún con los adoradores de Ganapati, resuelta toda distinción mediante la conciencia de la no dualidad, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. A pesar de estar siempre consciente de la propia pura naturaleza idéntica Shiva, en cuanto que se informa, a veces gracias a la compenetración con los diversos gunas, puede percibir aquello con forma o bien percibir la maravilla, o permanecer en sí plenamente satisfecho, pero el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Habiendo reconocido la totalidad como pura no dualidad, siempre existente y esencialmente benigna, gracias a la comprensión efectiva del significado real de las grandes vakyas, sentencias, añadido a la práctica continua de la meditación, habiéndose desvanecido cualquier apariencia de dualidad, y no murmurando nada más que Shiva, Shiva, Shiva. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Si este excelso entre los hombres gracias a los méritos adquiridos se sumerge día tras día, repetida e inmediatamente en esta extensión de beatitud innata, y reside largo tiempo en este estado de liberación, el cual está basado en el supremo Shiva, que se puede realizar solo por medio de la gracia concedida por el Maestro, a través de su sublime mirada, el darshan. Este será loado por los sabios como un yogín, como el que ha logrado el desapego total, un perfecto conocedor de la mente. Om Namah Shivaya, Om Ganeshaya Namaha. Un segundo. Vamos a nuestro gran maestro Shankaracharya, que nos resuelve todas las dudas que tenemos y nos enseña el camino a la liberación. Los Jiva Mukti son liberados en vida. Cuando estamos hablando de este texto es para los liberados en vida. El océano de beatitud del liberado en vida. Los liberados en vida son
aquellos grandes yogis que han experimentado el samadhi y son como instrumentos de la divinidad en este mundo. Hay algunos que cuando logran el samadhi desencarnan y van a otros planos, se unifican con la divinidad. Pero en este caso es el yogi que está aún encarnado, pero tiene una experiencia mística directa, ha experimentado a Shiva dentro de sí. Y cuando nos empieza a hablar esta descripción del maestro Sri Sai Shankaracharya, es para aquellos que quieren llegar a ese estado de ser instrumentos de la divinidad en este mundo, en un estado de santidad y pureza y con la conciencia ya sin maya, sin la ilusión cósmica. Ok, vamos a ver despacito qué nos dice el maestro. Al observar como en una representación a los habitantes de la ciudad constituida por una multitud de hombres y mujeres, los unos bien vestidos y las otras adornadas con joyas de oro, y al constatar que en esta visión se percibe de modo evidente incluso a sí mismo en el acto de experimentar su compañía, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a maya, la ilusión. Entonces nos habla de la vida de este plano como si fuera una representación, cada uno cumpliendo como un actor con esa gran obra, con ese gran libreto. Entonces el que es el yogi liberado en vida ya no se deja impregnar, digamos, por toda esa ilusión que viene alrededor de la vida urbana, la vida en medio de los placeres y el confort que dan las ciudades y las personas que están disfrutando de toda esta vida, diríamos nosotros, como sensorial y alrededor del mundo de los deseos. Y aunque el yogi está en medio de toda esa gratificación y ese mundo en donde las apariencias son tan importantes y se tiene esa sensación de que fuera como lo mejor pertenecer a ese plano, a ese mundo en medio de la elegancia, las buenas vestimentas, las riquezas y el bienestar que brinda ese tipo de sociedad, se dice que el yogi que ha llegado a la liberación puede compartir con ellos, pero no se deja llevar de esa malla, de esa ilusión. En este caso sería los medios de comunicación, lo que nos enseña la sociedad de consumo, querer vivir una vida banal y superficial, buscando netamente el dinero para darnos muchos placeres, pero después de eso vemos que ahí no hay plenitud ni felicidad, solo son experiencias transitorias. Y hay muchas personas que dedican todo su tiempo, su atención, su esfuerzo a ese fin y quedan envueltos en la maya, en la ilusión, creyendo que eso nos va a dar felicidad. La palabra maya significa ilusión y significa aquello que no es, se ve como si fuera la verdad, y aquello que es la verdad se obnubila y no se ve como detrás de un velo. Al ver los árboles del bosque inclinar sus amables copas debajo el peso de las ramas y de los frutos extender sus tupidas sombras y ofrecer el refugio de sus ramas a una multitud de pájaros que cantan suavemente, al aprovecharlo bien de día, bien de noche para acostarse en la tierra a sus pies y haciendo allí como en una cama, el sabio cuya ignorancia ha sido disuelta por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Es el maestro el que nos permite vencer esa ilusión, esa malla, esa ignorancia de poder percibir algo más allá. En este caso nos está hablando el maestro de la naturaleza, de la belleza de los árboles, de los pájaros, de la madre naturaleza. Hay muchos que nos encantamos con la madre naturaleza y es muy bella y es la presencia de Shakti en esta vida. Pero también hay una dualidad allí, hay una experiencia donde no estamos viendo la espiritualidad y el Brahman como debiera ser a través de la iluminación, sino que estamos viendo todas las criaturas, todos los seres en su rutina, en su vida, atados al samsara. Un yogi aprende a ver a través de su tercer ojo la esencia misma que hay en cada uno de esos pajaritos y de esos árboles, y puede percibir el Brahman que está allí, y no como la gente común y corriente que solo ve la naturaleza, la dualidad, y no tiene una percepción del Brahman. Entonces el yogi liberado gracias al maestro que lo saca de la ignorancia puede aprender a ver a la divinidad en medio de la naturaleza, y todo es algo sagrado. Ya sea que viva en un templo o en el suntuoso palacio de un rico, que viva a veces en las montañas y a veces en la orilla de un río,
o aún en las chozas de los mejores entre los ascetas dedicados al silencio, que han extinguido su propia mente, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Entonces da variables posibilidades donde podemos permanecer, incluso las chozas de los ascetas, y nos las describe de una forma muy bonita. Puede ser en un templo o en medio de un suntuoso palacio. Donde quiera que esté el yogi debe aprender a estar en paz, armonía y bienestar. Aquí nos está diciendo que ese liberado en vida puede estar en un lugar muy opulento o en medio de un lugar muy sencillo, y el verdadero yogi está siempre en paz, en armonía y bienestar, porque no depende de que si estoy en un palacio o si estoy en un lugar muy lujoso que voy a ser feliz, porque la felicidad no depende de esos espacios externos ni de los lugares externos, al lado de un río muy bonito, en medio de la naturaleza, en la choza de los ascetas, pero en donde quiera que esté el yogi liberado en vida, para él ve lo mismo, ve a la divinidad en toda la creación, ya sea en medio de la suntuosidad, en medio de la naturaleza o en medio del ascetismo. Ya sea que se deleite a veces en compañía de niños despreocupados que juegan tocando palmas, que se encuentre con mujeres jóvenes y atractivas, o que se lamente junto con ancianos del pueblo cuya alma está llena de preocupaciones. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. A veces nos dejamos llevar de los hijos, los niños, o de las mujeres, su belleza y sus encantos, y también de la sabiduría de los ancianos. Pero cuando el yogi ha logrado la liberación, él puede percibir a la divinidad en los niños, en las mujeres bonitas, en los ancianos, y saber que cada uno está cumpliendo con su rol en esta encarnación en medio del samsara. Pero el yogi ya no se ve afectado por lo que digan o no digan, por lo que hagan o no hagan. Él siempre está en una actitud de servicio, de amor y de ayuda a la humanidad. Pero digamos que ya no tiene apegos a esto, ni a los hijos, ni a la pareja, ni a los padres. Él no tiene apego a nadie, los ama. Y desde el amor empieza a mostrar su servicio y sus detalles, su forma de vida en favor de ayudarles, pero sin vincularse kármicamente. Y ahí es donde viene el proceso de que él puede estar en medio de estas circunstancias, pero con la sabiduría puede ver que no debe apegarse, que no debe tener deseos allí, que debe manejar todo viendo al Brahman Supremo en todos estos seres bonitos, sus hijos, su pareja, sus padres, los niños, las mujeres bonitas, los ancianos. Ya sea que se encuentre algunas veces sumido en una profunda discusión con unos eruditos sedientos de conocimiento, y otra disfrutando con eminentes poetas conocedores del sentimiento humano y expertos en lírica, o con excelentes sofistas dedicados a abstrusos razonamientos, sutilísimas deducciones, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Tú ves que en los términos intelectuales hay muchas discusiones, diferentes argumentos, y hay algunos momentos de enfrentamientos entre unos y otros. El yogi que ha alcanzado la iluminación ha tenido la experiencia propia de la divinidad, ha alcanzado el conocimiento de el Satchidananda, el Brahman Supremo, donde está la sabiduría pura, y él no se deja llevar de esa ilusión de las discusiones, de los estudios de grandes intelectuales, de grandes filósofos, porque él sabe cuál es la verdad suprema que ha experimentado dentro de sí. Esta es una enseñanza muy bonita. No debemos estar tanto peleando que este argumento y que este otro. Esas discusiones lo que nos hacen es perder energía y hacer que a veces tengamos mal genio e incluso haya divisiones con las personas con las que tenemos esos enfrentamientos. El liberado en vida ya no le importa mucho lo que otros digan y que piensen que es la verdad suprema, y con sus argumentos. Él ha experimentado esa verdad dentro de sí. El maestro le ha liberado de la ignorancia de esas discusiones y esa dialéctica, y tiene la experiencia directa de la verdad dentro de sí. Ya sea que se encuentre inmerso en ejercicios de continua y profunda meditación, o ocupado en actos de devoción para con las divinidades realizados en total y humilde sumisión, y con el alma llena de alegría, trayendo ramos de flores perfumados o simples ofrendas de pétalos y hojas.
El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Aquí nos está hablando de dos tipos de yoga, el de la meditación y el otro el de la devoción. De la meditación podríamos llamarlo el Raja Yoga, que es el yoga de la mente y el dominio de la mente, el control de la mente para llegar a estados de meditación profunda. Y el de las flores se llama Bhakti Yoga, el yoga devocional. Entonces está hablando el maestro Chankracharya que no importa si eres Raja Yogi o Bhakti Yogi, tú experimentas a la divinidad dentro de ti. El maestro te ha ayudado a vencer esa malla, esa ilusión de hacer pensar que de pronto es que es mejor el Bhakti Yoga o el Raja Yoga, sino que en verdad la experiencia del yoga es entendida por el liberado en vida, el Jivamukti, como una experiencia que es importante, sea cual sea el camino que experimentes esa meditación o esa devoción, vas a poder percibir la divinidad tanto en el Raja Yoga como en el Bhakti Yoga. Ya sea que esté invocando alguna vez con los ojos llenos de lágrimas de alegría el nombre de la consorte de Shiva Ashakti, o el de Chambó, Chambó significa el dador de paz, que esté invocando en otra ocasión el nombre de Vishnu o de Ganapati o el sol, Surya, el sol fulgurante, el sabio cuya ignorancia es ahí suelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Este texto es maravilloso, es muy muy valioso. Cualquiera sea el camino, el de Shakti, la escuela Shakta, el de Shiva, el Shivaísmo, el Vishnuismo, los Ganapatias, los Suryas, seguidores del sol, todos estamos hablando de la misma verdad, del mismo sendero. Y esto lo aplicamos ya a todas las religiones, seas cristiano, seas judío, seas musulmán, seas hindú, cualquier religión. Realmente el que es liberado en vida no se, como que se confunde por eso. No tiene tampoco una predicción hacia alguien en particular, porque él sabe y puede percibir el avance de cada alma, de ese Jiva alma allí avanzando en ese sendero por ley de afinidad, acercándose a una escuela en particular, a unos gurús en particular, para poder experimentar esa divinidad. En todas las escuelas hay yogis santos que pueden alcanzar ese Jivamukti, ser liberados en vida. No es exclusiva a una sola escuela. Cualquiera de ustedes puede ser un liberado en vida si sigue las enseñanzas del maestro, porque ahí dice, gracias a mi maestro que me ha quitado de la ignorancia y me hace ir más allá de Maya, de la ilusión. Ya sea que se purifique alguna vez en las aguas del Ganges, que se sumerja en las que brotan de una fuente o en las de un estanque, ora calientes, horas frías, que se esparza por su cuerpo cenizas blancas como esencia del camfor, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Hay como una obsesión de la purificación, ¿no? El río Ganges, las aguas limpias, untarse cenizas en el cuerpo, el vibhuti, el camfor. Todos son procesos liberadores y purificadores. Bueno, el yogi, el liberado en vida, ve esos procesos interesantes, pero él ya ha logrado esa purificación total, esa santidad gracias a su maestro, a seguir las enseñanzas dadas por su Sampradaya, y él entiende todos esos procesos de purificación como parte importante para los que lo están haciendo, pero él ya siente que la verdadera purificación está en un proceso de alejarse totalmente de esas energías asúricas y de baja vibración y concentrarse muy bien en las energías yógicas y débicas, que son las que lo llevan a la experiencia de la espiritualidad. Entonces hay peleas, no, yo soy más puro, no, yo me purifico más, no, yo soy más santo. El liberado en vida ya ha alcanzado esa santidad y no se deja llevar de esas discusiones de cuál es el mejor sendero de purificación. Entiende todos los caminos como importantes para el avance, para llegar algún día a ese estado que él ha alcanzado, Jivamukti, liberado en vida. Ya sea que se encuentre en espera de vigilia, experimentando objetos sensibles o que solo haga el experimento de los objetos presentes en estado de sueño, o incluso que experimente la beatitud ininterrumpida en estado de sueño profundo, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Entonces el liberado en vida se da cuenta que tanto el estado de vigilia, que es este plano físico, el estado de sueño con sueños, que es como el plano astral, o el estado de sueño profundo, que lo llamamos nosotros el plano supracausal,
En cada uno de esos estados el alma se está moviendo, aprendiendo cosas, pero no ha llegado a la liberación total. Solo el liberado en vida es el que va al Turilla, el cuarto estado, más allá de esos tres estados. Entonces él puede percibir que la verdadera divinidad se puede experimentar en el estado de yoga supremo, en el cuarto estado, y no en ese mundo de la vigilia, del sueño, del plano astral o también del plano supracausal. A veces con sus miembros como única vestimenta, a veces vestido como, con una magnífica capa, o a veces con una simple piel de león para ceñirle los costados, con la conciencia despierta y vigilante, en un estado de completa absolutez y radiante por la beatitud que brota directamente del propio corazón del perfecto, el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a la ilusión. Entonces no podemos ver a un liberado en vida como con una vestimenta en especial. Él puede estar vestido de muchas formas y eso no va a confundirlo. Está como en su obra de teatro, en su desatino controlado, haciendo lo que corresponde. Entonces tú podrías ver un liberado en vida vestido de paño, ¿por qué no? O también verlo como un sadhu allí con su dhoti. No se debe confundir. Por eso ahí hablan como que las apariencias se engañan, pero lo que verdaderamente va por dentro, esa experiencia de espiritualidad, se da, resplandece. Y me gusta mucho esa parte que dice al final, conciencia despierta y vigilante. Él está despierto a la luz del Atman y anda vigilante para no caer en tentación y no dejar que su mente se enrede en el samsara ni en cosas negativas. Es un estado de completa absolutez. O sea, me siento en plenitud, no necesito de nada más. Radiante por la beatitud. O sea, esa felicidad total que se da y esa pureza que brota directamente del propio corazón del perfecto. O sea, eso que está buscando el yogi liberado está dentro de sí y brota de su corazón esa sensación de perfección, de pureza, de beatitud. Gracias al Maestro podemos experimentarlo. Algunas veces estabilizados en el Sattva Guna, otras impulsados por el Rajas Guna, otras todavía bajo la influencia del Tamas Guna y finalmente independiente de las tres, en calidad de ser transmigrante como aquel que recorre la vida indicada por las Escrituras. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a la ilusión. Él se da cuenta que las tres gunas sattva, que es la modalidad de la bondad, raja, la modalidad de la pasión, y tama, la modalidad de la ignorancia, están actuando en este mundo todo el tiempo. A veces las tres al tiempo, pero también el yogi las puede trascender. Entonces el liberado en vida, aunque tiene el efecto de todas esas gunas a su alrededor antes de desencarnar, porque él está encarnado, tiene un cuerpo, algo así, está viviendo como humano, pero todas las fuerzas externas, en este caso las tres gunas, aunque están allí ya no le afectan, porque él sabe que realmente es el Atman, que está más allá de estas modalidades de la naturaleza material. Tanto cuando está inmerso en el más absoluto silencio como cuando está ocupado con toda su atención en discusiones acaloradas o sin palabras, se absorbe en la beatitud del sí mismo y sucesivamente se dedica a observar con indiferencia las múltiples actividades mundanas. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a la ilusión. Entonces este sabio puede a veces estar en silencio, en meditación profunda, está viviendo esa experiencia, o puede estar hablando con otros sabios y enseñando, transmitiendo el conocimiento. A veces puede enseñar sin palabras, dice, o sea, a través de su ejemplo, que es la mejor enseñanza que se le puede dar a los hijos, a la pareja, a los vecinos. Porque tú dices, predicas muy bonito, no, hablemos, digamos, de practicar el ahimsa, la no violencia. No, no peleemos, pero te la pasas tú peleando en tu casa y los vecinos oyen los gritos que tienes con tus hijos y con tu pareja. Entonces no es como hablar mucho de estas cosas, sino vivirlas. Entonces dice también que él está en medio de todo esto observando, pero indiferente. Esta indiferencia no significa no servir, no significa no ayudar. Si alguien está pasando hambre, el yogi le ayuda para que tenga alimento. Si alguien tiene frío, el yogi le puede dar su manto para que la persona no tenga frío. Es decir, esta indiferencia no significa
no ayudar a la humanidad. Pero lo que sí significa es no dejarse llevar de como esos apegos, esa depresión, esa tristeza, ese malestar, porque él sabe perfectamente las leyes del karma y por qué las personas están viviendo las cosas que tienen que vivir. Y digamos que eso lo libera, porque si él sigue preocupado por todas estas cosas y se envuelve en la tristeza, en el apego, en el dolor, en la lucha por la injusticia, en todas estas cosas, va a generar que no se libere en vida, sino que esté atado a conceptos, ideologías, normas que lo van a atar más y más. Entonces, cuando nos habla Chankracharya, esto significa estar en medio de las dificultades, pero que eso no me afecte. Yo estoy tranquilo. Las cosas están ahí, pero no me están afectando. Que se quite la risa de la boca para ponerla como ofrenda en la boca abierta, como los lotos de las divinidades. Que la quite de sus bocas para ponerla en la propia, o que celebre la no dualidad en la cual desaparece cualquier distinción entre el ser propio y el ajeno. El sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro ya no sucumbe a la ilusión. Cuando habla de la risa nos está invocando el símbolo de la felicidad. Y es como aprender a ver la felicidad en todo. Y cuando alguien puede ver la luz del sol, es una felicidad, y puedo oler el aroma de una flor, da felicidad. Él empieza a hablar de la no dualidad, maestro Chankracharya. Entonces empieza a percibir que el yogi que está liberado ve a todos los seres cercanos como la esencia divina, el mismo Brahman, y que puede percibir esa felicidad del Brahman en ellos, y les ayuda a ellos a despertar esa experiencia de felicidad y de plenitud, porque el que es liberado en vida está en plenitud, está en felicidad total, y puede ayudar a los demás a ser felices, y puede percibir esa felicidad que está en el corazón de todos, ese Ananda que está en todos. Que se encuentre en compañía de los Shaivas o de los Shaktas, o que resida con los devotos de Vishnu, o con los adoradores del sol, o aún con los adoradores de Ganapati. Resuelta toda distinción mediante la conciencia de la no dualidad, y el sabio, cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro, no sucumbe a la ilusión. Esto fue de las bendiciones que trajo el maestro Chankracharya. Cuando él vino, la India estaba muy dividida en sectas, diferentes escuelas peleaban unas con otras. El budismo también había hecho su incursión en la India, con algunos dictadores que llegaron a destruir a todos los brahmanas y los templos. Pero bueno, en un momento dado los yogis empezaron a darse cuenta, el liberado en vida, que no valía estar peleando entre una escuela y otra. No, que es mejor el shivaísmo, no, que mejor el vishnuismo, no, que mejor la escuela Shakta. Y esas peleas lo que generaban era divisiones. Y lo que llega el maestro a decir, no, tú puedes ver a la divinidad en todos los diferentes caminos. Quítate esa ignorancia y podrás ver que cada camino tiene su razón de ser. Las personas que están en ese sendero es por afinidad. Debes respetar, ser tolerante con esas diferencias. Tú experimentas la divinidad en todo. Entonces decimos que los seguidores del maestro Chankracharya, bien podemos ir a un templo Vaishnava, Vishnuista o Shivaísta o Ganapati o Surya o Shakta, estar allí y percibir el Brahman, la divinidad suprema, en todas sus tradiciones, en sus culturas, en sus libros. Podríamos ir a una mezquita, podríamos ir a una sinagoga, ir a un templo, no habría problema, porque vemos que la divinidad está en ese sendero, todos los caminos llevan a la divinidad, y desde el concepto de la Advaita se quita esa dualidad como es mejor mi camino, y experimentamos con paciencia, con amor y respeto la posibilidad de cada camino como un sendero a alcanzar esa meta, el Jivamukti. A pesar de estar siempre consciente de la propia pura naturaleza idéntica a Shiva en cuanto a que se informa, a veces gracias a la compenetración con los diversos gunas, puede percibir aquello con forma, o bien percibir la maravilla, o permanecer en sí plenamente satisfecho, pero el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del maestro no sucumbe a la ilusión. Entonces ya viene la enseñanza del shivaísmo puro. El señor Shiva no tiene nombre ni forma, es el Brahman supremo, y tú como liberado en vida puedes percibir esa
esa deidad allí en su forma impersonal. O luego dice, o puedes percibirlo de la forma personal, que es ya el aspecto de Shiva manifiesto, y a través de los rituales que enseña el shivaísmo poder también tener una cercanía. O dice, puedes percibir la maravilla del cosmos, ver Shiva en toda la creación, que es como ese aspecto bonito de Shiva manifestado en el cosmos, en la creación, en la madre naturaleza. Sea cual sea el camino, permanece plenamente satisfecho, siempre. O sea, ya sea en el aspecto impersonal, en el aspecto personal o en el aspecto cósmico. Habiendo reconocido la totalidad como pura no dualidad, siempre existente y esencialmente benigna, gracias a la comprensión efectiva del significado real de las grandes sentencias o vaquias, añadido a la práctica continua de la meditación, habiéndose desvanecido cualquier apariencia de dualidad y no murmurando nada más que Shiva, 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 el sabio cuya ignorancia se ha disuelto por la gracia del Maestro ya no sucumbe a la ilusión. Entonces ya llega esa conciencia de la totalidad como parte del Brahman. No es fácil. Ver todo el universo como el Brahman es como complicado porque estamos viviendo un mundo de individuos y cada ego hace separarse uno de otro. Lo que hace el yogi es ir más allá del ego y ver la esencia divina, y eso lo podemos ver como desde la física cuántica, ver toda la energía que hay en el universo y no ver diferencias entre un ser u otro, otra criatura u otra, sino pura energía. Así es más o menos la imagen que ve el yogi liberado, ve todo como Brahman, y ese Brahman es una conciencia pura, existente, y está dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Y cuando dice desvanecido cualquier apariencia de dualidad, y solo murmurando Shiva, Shiva, Shiva. Este es como el concepto del yogi elevado, ya todo el tiempo su mente está en conexión con la divinidad. Entonces todo el tiempo está cantando mantras, el liberado en vida ya su mente no está distraída hacia otros temas, pero para llegar allí él ha cumplido con sus deberes como grihasta, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como ciudadano. No podemos llegar a un estado de liberación pura, ese samadhi que alcanzamos en una vida de espiritualidad elevada, sin haber pasado por todos los procesos de cerrar todos los karmas que tenemos acumulados, limpiarlos, cumplir con nuestros deberes en este mundo, como hijos, como padres, como esposos. Y ahí sí, ya después de haber cumplido eso, lograremos la meta. No es llegar a irse a la selva o a la montaña a meditar y santificarse y dejar a los hijos pasando hambre o a la esposa ya sufriendo. Un yogi tiene la certeza de que después de cumplir con todos los deberes, va a poder tener esa experiencia de estar siempre repitiendo Shiva, Shiva, Shiva. Incluso antes, como hemos visto, estando con mujeres, con hijos, con ancianos, él ya empieza a generar procesos de conciencia espiritual, y las cosas que haga en este mundo no lo van a atar, pero tiene que cumplir con sus deberes, no evadirlos. Si este excelso entre los hombres, gracias a los méritos adquiridos, se sumerge día a día, repetida inmediatamente en esta extensión de beatitud innata, y reside largo tiempo en este estado de liberación, el cual está basado en el supremo Shiva, que se puede realizar solo por medio de la gracia concedida por el Maestro, el Guru, a través de su sublime mirada, el Darshan. Este será loado por los sabios como un yogín, como el que ha logrado el desapego total, un perfecto conocedor, un jnana yogi, un conocedor, ha alcanzado la sabiduría. Entonces dice, méritos adquiridos. Esto no se logra ahí porque me gané la lotería. Para llegar a ser un yogi elevado tienes que trabajar, ser disciplinado, seguir las enseñanzas, practicar el sadhana. Vas adquiriendo méritos. Dice que hay que sumergerse día a día en la meditación, en esa percepción del Brahman. Eso se logra es meditando. Después de meditar lo puedes percibir en el día a día con los ojos abiertos y ver a la divinidad en todo. Pero es importante plenamente día a día hacer el trabajo. Dice repetir inmediatamente y mantenernos en esta beatitud siempre, extender esa beatitud. Cuando tú meditas queda en un estado de beatitud, pero deberías también tenerlo cuando estás fuera de la meditación, todo el tiempo tener la conciencia de esa felicidad
ese encuentro con la divinidad. Entonces dice que hay que residir largo tiempo en ese estado de liberación. O sea, yo me libero de toda la tristeza, del ego, de la malla, la ilusión, de la ignorancia, del karma. Y por raticos voy sintiendo esa presencia de la divinidad. Cada vez me voy sumergiendo más y más en ese estado de beatitud. Dice que ese estado está basado en el Supremo Shiva. Sí, porque no hay otra liberación sino llegar al Brahman Supremo. El Supremo Shiva se llama Parashiva, el Brahman Supremo. Otras escuelas lo llaman diferentes, para Brahman, Mahavishnu, nosotros le llamamos Parashiva. Ese estado de beatitud total que solo Shiva es el que nos lo da, nadie más. Para nosotros, digamos, pero que si decimos que es Mahavishnu, que es para Brahman, es lo mismo, pero para nosotros entendemos ese aspecto como Shiva Supremo, Parashiva. Dice que se puede realizar por la gracia concedida por el Maestro a través de la sublime mirada. Cuando nuestro Guru está cerca, su darshan es algo impresionante. Podemos acercarnos a la verdad a través de solo su presencia, meditar al lado del Guru, se siente esa vivencia espiritual profunda del Maestro y es gracias a él que podemos lograr esa elevada vibración y espiritualidad. El darshan del Maestro es las enseñanzas, su mirada, su ejemplo. Y dice que eso hace que los sabios, las personas que están cerca, vean a ese ser como un yogín, ha alcanzado la unidad, el gran yogi, y se llama como un perfecto conocedor, porque sabe que todo es Brahman. No hay nada más que el Brahman, la única verdad suprema es el Atman, Shiva mismo. Bueno, esto es lo que nos enseña este maravilloso texto del Catecismo de Shankaracharya. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden preguntar. Voy a mirar, hoy estoy aquí en el Ashram, en el Shaiva Mandir. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Dice Alejandro López, Namaskar. ¿Es posible que un ser alcance el estado de liberación si ha hecho mérito en vidas pasadas? Sí, así es. Nosotros no nos vamos a ganar la liberación en una sola encarnación. Tenemos una secuencia de reencarnaciones, las últimas reencarnaciones para llegar a una conciencia yógica y ahí se da el salto a lograr la liberación después de un gran merecimiento desde vidas anteriores. Cuando tú naces en esta vida y te gusta el yoga y te gusta meditar y te gusta como todo este conocimiento y entiendes las leyes del karma, el dharma y todo esto es porque en otras vidas ya lo experimentaste y ahora tienes la nueva oportunidad y todos ustedes que están escuchando tienen la oportunidad de llegar a ese estado de Jiva Mukti. Qué bonito estar liberados en vida porque es un ejemplo para la humanidad y sea lo que acontezca alrededor del liberado en vida, a él no le afecta su paz interior. Puede que se enferme, puede que se muera, que se envejezca, porque está en un cuerpo físico, pero su conciencia siempre está en estado de paz, de beatitud y de bienestar. Y por eso podemos ver a un liberado en vida en muchos lugares. No hay tantos porque la mayoría de personas son esclavos en vida, no liberados. Están atados a sus sentidos y a su malla, a su ilusión. Y en la actual existencia simplemente aparecer en este estado, así como liberado en vida, bueno, no es tan mágico. Si tú tienes que encarnar es porque te toca vivir, pagar un karma. Empiezas a sufrir la enfermedad, las dificultades del tiempo, del espacio, las diferentes circunstancias que nos hacen sufrir. El liberado en vida no nace liberado en vida. Diríamos que los grandes avataras, ellos también han tenido que hacer un proceso
tener su guru, generar procesos de aprendizaje y de crecer como seres humanos a través de la disciplina para poder llegar a ese estado de liberación en vida. Entonces, no es tan como decir ya nací yo liberado en vida, no. Hay avatares que nacen con una gran posibilidad de ser seres crísticos, alcanzar la meta, pero tienen que hacer su trabajo, incluso aunque en otras vidas hayan hecho un trabajo muy importante para nacer con esa gran bendición de tener una conciencia elevada. Muy bien, veamos si hay otra pregunta. Ok, no veo más preguntas. Ay, qué rico compartir con ustedes estas enseñanzas del maestro Shankaracharya, las enseñanzas Advaita. Cuando vean personas de otras religiones, déjenlas, estén tranquilos. Ustedes preocúpense por su trabajo interno. Cada persona sigue su propio proceso y el yoga lo que quiere es unirnos. Y si tú ves otras personas de otras escuelas de yoga, muy bien, cada uno está en su proceso. Todos estamos trabajando unidos para hacer que este planeta sea mucho mejor. Y espero que pues tengan en cuenta esas enseñanzas del chivaísmo. Es muy interesante este conocimiento, ponerlo en práctica, no solo en la teoría. Estamos llamados a alcanzar eso de estar liberados en vida y alcanzar ese océano de beatitud aún estando aquí encarnados. ¿Cómo se logra? Siempre repitiendo Shiva, 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 tener la conciencia siempre en Parashiva y no permitir que nada externo, ni tu mente, ni tus emociones, ni tu cuerpo, ni la gente que te rodea, te quite tu paz interior, porque esa paz depende de ti y tú al controlar tu mente y trascender tu ego, puedes mantenerte siempre en contacto con la divinidad suprema dentro de ti. Om Namah Shivaya. Estuvo con ustedes Mohan Giri Maharaj. Jai Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj. Om Jai Baba Jopti Bale. Om Shiva Mahadeva Ki Jai. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.